Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos transmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Live y algunos más. Bueno, me encuentro acompañada por Ana Raquel Pereira y nos trae una entrevista titulada Terapias manuales del origen a la actualidad. Bueno, este es un tema, como conversaba con Ana Raquel, que a mí me parece súper interesante, todo lo que venga del conocimiento ancestral, ¿verdad? Tan enterrado que está y con tanta potencialidad espiritual. Así que vamos a hablar con Ana Raquel. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Ana Raquel Pereira es licenciada en Fisioterapia y Kinesiología. Es osteópata con más de 20 años de consultorio profesional, brinda cursos y actualmente estudia el doctorado de Ciencias de la Salud. Así que ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Ana Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Helena. Eh, bueno, gracias a Mindalia Televisión por esta entrevista. También quiero agradecer al CONICET, que estoy con la beca de investigación doctoral, estudiando el doctorado, y a todo el público que si lo escucha ahora en vivo o luego que le interese este tema. Genial, pues muchísimas gracias a ti, de mi parte y de parte de todo el equipo. Vamos a comenzar, si te parece, con este tema, como decía, tan interesante y tan enigmático, por lo menos para mí, que estoy deseando. Qué Vamos lindo, allá. gracias. Gracias a ti. Bueno, primero de nada, Ana Raquel, vamos a entrar un poquito en contexto porque habrá personas que no conozcan mucho sobre este tema. Cuéntanos qué son las terapias manuales. Bueno, las terapias manuales, como la palabra lo dice, es hacer terapia, dar un bienestar a través de la única herramienta, las manos. El libro que escribí le puse La mano preparada, es un puente terapéutico debido a que para poder brindar ese servicio terapéutico con las manos hay que tener un entrenamiento, hay que tener estudio, preparación. Y eso no es solo en la actualidad, en el siglo XXI, sino que también nuestros ancestros, cuando se comenzó con la terapia manual, calculamos que yo ahí en el libro escribo como en la orilla del tiempo, eh, también había quien dentro de la comunidad tuviera esa inclinación y se fue evolucionando los saberes a través del tiempo. Y bueno, actualmente tenemos una gama muy grande, muchos enfoques con bases científicas, filosóficas, técnicas, como para comenzar a explicar lo que es la terapia manual. Eh, por ejemplo, en la India, el comienzo de la terapia manual se calcula 4.000, 5.000 años con la medicina tradicional ayurveda, que se compone de fitoterapia, de ejercicios, yoga, respiraciones y el Abhyanga, el masaje ayurveda. Desde mi punto de vista es la madre de todas las terapias manuales y existen prácticas dentro de la ayurveda que es el panchakarma, que es la desintoxicación. Y la desintoxicación se hace con todas estas herramientas terapéuticas. Todo esto está escrito en el libro y se trabaja con los doshas, que son las constituciones psicofísicas de cada individuo para conocer qué necesita cada uno. Hay un test en el libro para que cada uno conozca su dosha. Y luego ha habido en todas las culturas, tanto en Oriente como en Occidente, un origen de las medicinas tradicionales, que luego fueron evolucionando y en los distintos periodos históricos del ser humano se fueron integrando y con el correr del tiempo
fueron desarrollándose junto con la medicina. La fisioterapia, que es actual como la conocemos, tiene terapia manual, es una de las especialidades dentro de la fisioterapia, pero existen otras, en neurología, en respiratorio y en traumatología. Entonces, podemos ver diferentes niveles de aplicación de la terapia manual y diferentes maneras en que nos podemos beneficiar de todo este conocimiento. Eh, ¿Alguna pregunta o sigo? Sí, no te preocupes, estaba dejándote justamente que desarrollases el tema porque la Sí. próxima pregunta que tenía justamente era qué tipos de terapias manuales podemos encontrar. Entonces, como ya he visto que estabas extendiéndote un Ah, poquito en bien. este asunto, Sí. dije, bueno, ni la corto porque justo iba sobre eso. Bueno, para entender las terapias manuales del siglo XXI necesitamos hacer un poco un recorrido de cómo surge cada terapia manual. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos amputados. Entonces, Emil y Steve Boder, creadores del drenaje manual linfático Boder, investigaron cómo hacer para los edemas de los amputados poder resolver esa situación. Y entonces crearon el drenaje manual linfático Boder. Posteriormente hay otros, no es el único drenaje, es el que comenzaron, Leduc, bueno, ahora no, pues si me olvido alguno, mil disculpas los que practican los otros métodos, porque la verdad que son todos excelentes. Y esta técnica, siempre la terapia manual va a ir de acuerdo a la anatomía y a la fisiología. Como los capilares linfáticos tienen el diámetro de un cabello el plano superficial son 3 planos, está sobre la piel, la técnica es suave para seguir la fisiología y lenta, porque el drenaje manual linfático es 6 veces, la linfa se mueve 6 veces más lento que la sangre. Entonces, cada técnica de terapia manual que conocemos hoy en día tiene una base científica actualmente. Pero, por ejemplo, encontramos en la medicina tradicional mexicana técnicas que hacían los ancestros mexicanos y que se transmitieron oralmente, que se parecen a algunas técnicas de osteopatía con suavidad. De hecho, el creador de la osteopatía, Andrew Taylor Still, vivía al norte de Estados Unidos y él aprendió de los pueblos originarios de la zona, hizo una recopilación de técnicas. De hecho, Palmer, el creador de la quiropraxia, hizo algo similar en todos los pueblos de Europa. En el libro yo describo el shiatsu, la digitopuntura, el drenaje manual linfático y también actualmente hay diferentes enfoques dentro de la osteopatía. Como yo soy osteópata y mi práctica de mayor tiempo ha sido la osteopatía, hablo de los enfoques que yo adhiero. El creador de la osteopatía es Andrew Taylor Still, creó la osteopatía en 1872, o sea que tiene 147 años y tienen una base científica y una base técnica y una base filosófica. Esta base filosófica es el concepto del ser humano como una unidad cuerpo, mente, entorno, y podemos ver, por ejemplo, también en la medicina tradicional mapuche del sur, de América del Sur, todos los conceptos que tenían también filosóficos que tienen esto en común, considerar como una unidad al ser humano y a su entorno. Desde mi punto de vista, hay que integrar todos los conocimientos e integrar la ciencia, porque podemos utilizar la terapia manual en el hogar para mejorar
vida cotidiana para complementar nuestra vida, pero también hay una aplicación de las terapias manuales que es en salud, por ejemplo, personas que tienen problemas neurológicos, traumatológicos o respiratorios. Y para ello hace falta una formación que en España le dicen sanitarios, acá en Argentina profesionales de la salud, y cada país tiene regulación de en qué nivel se practica y cómo. Entonces, es por eso importante que el terapeuta manual tenga una formación adecuada y un mínimo de horas, veo yo, porque digamos, cuando viene una persona que nosotros le demos el servicio, hay que tener un conocimiento muy profundo, biomecánico, fisiológico, técnico y también herramientas para poder trabajar. Entonces, en el siglo XXI podemos nutrirnos de todo este conocimiento de tantos de miles de años y en el cual tienen un lenguaje diferente al científico, pero es complementario, no lo veo, nunca lo vi antagónico, porque estudié en la universidad todo lo que es la ciencia, de hecho ahora estoy haciendo el doctorado de ciencias de la salud y también me formé en medicina tradicional china, en Ayurveda y en los distintos tipos de técnicas de terapias manuales que son muy antiguas y cuando uno conoce de biomecánica, entiende la riqueza científica de esa técnica. Para hacer todo ese proceso sí hace falta muchos años de estudio. De hecho, en la antigüedad no cualquiera lo podía practicar. Era alguien que estaba formado por maestros y eran familias, por ejemplo, en el Ayurveda, dedicadas tanto a la fitoterapia como a la práctica de la Abhyanga o del Panchakarma. Actualmente en la India y acá en Argentina también existe, bueno, con quienes han sido mis maestros, el doctor Jorge Berra, la Fundación Ayurveda Prema, tienen publicaciones científicas de todo esto y también de la terapia manual. Entonces, lo lindo del siglo XXI es que podemos hacer investigación científica y practicarla respetando todas las reglas que tenían en la antigüedad y comprendiendo la base científica de eso. Yo digo que es traducir los idiomas. Eh, a veces una de las cosas que se pregunta es el tema de la charlatanería, del intrusismo, y sí, eso existe en todas las áreas del conocimiento, por eso también es importante de quienes, si yo pensaba, bueno, alumnos jóvenes que quieran comenzar a estudiar fisioterapia, formarse en la terapia manual, es importante que tengan referentes con seriedad. Genial. Bueno, me parecía súper interesante. Estabas comentando algunas terapias bien antiguas, ¿no? Como por ejemplo la Ayurveda y demás. Y quería saber si tienes conocimiento, Ana Raquel, de si hay una raíz, por ejemplo, en las terapias de Oriente, una raíz de donde nacen todas estas terapias, ¿no? Bueno, hay varios enfoques de la historia, ¿no es cierto? Entonces, yo he leído todos, el enfoque desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de los chinos y desde el punto de vista de la Ayurveda. A mí me encanta o yo elijo la visión de la Ayurveda sin descartar los otros enfoques, ¿no es cierto? Respetando en el buen sentido de la palabra en lo que es la diversidad del conocimiento y que, bueno, ¿quién tiene la verdad absoluta? No, gracias a Dios, no. Entonces,
El origen de la Ayurveda, cuando Alejandro Magno invade la India el 360 antes de Cristo, lleva todo ese conocimiento de Ayurveda a una isla que en Grecia que se llamaba la isla de Kos, y allí habitaba Hipócrates. Entonces, Hipócrates, que es el padre de la medicina occidental, vemos que empieza a describir lo que es el origen de nuestra medicina occidental con los humores, los cuatro humores, y vemos tanto filosóficamente como la descripción de ciertos estados de salud, de equilibrio y de desequilibrio y cómo balancearlo, que tienen una relación. Luego, más adelante, lo que eran los asclepiones, que era donde ya esto estamos hablando de Occidente, utilizaban los baños termales, utilizaban las hierbas, la terapia manual. Entonces, eh, hoy en día podemos, por ejemplo, a los pacientes enseñarles estas cosas para que lo practiquen en su casa. Distinto es cuando un terapeuta está haciendo una rehabilitación, por ejemplo, neurológica. Ahí hace falta un profesional sanitario. Mientras nosotros comprendamos los niveles de atención que es la prevención, la vida cotidiana, la rehabilitación, vamos a poder, digamos, comprender en qué nivel necesitamos, porque la rehabilitación sí necesita de un nivel de conocimiento científico y técnico mucho más profundo. Pero para nutrirnos nosotros en nuestra vida cotidiana, aprender el uso de infusiones, de hierbas, de auto masoterapia, automasaje, es algo que sí lo podemos hacer con un gran beneficio. No sé si respondí. Sí, sí, sí que respondiste y me pareció muy interesante esta historia de Hipócrates, me encantó, así que mil gracias, está bonito ir ahí a la raíz, ¿no? Y ver dónde confluyen las cosas. Y tenía otra pregunta también, que sería si nos puedes poner algunos ejemplos de bases comunes de terapias que vienen de diferentes países o de diferentes lugares que a ti te hayan llamado la atención a lo mejor, ¿no? De bases esenciales comunes. Sí, a mí, por ejemplo, bueno, yo tuve la formación en medicina tradicional china y acupuntura también, y los mapas de puntos y los meridianos de energía, cuando hablamos de energía es, ¿qué es la energía en física? La capacidad de realizar un trabajo, una fuerza. Entonces, nuestra energía, la traducción es química. Y no es algo tan diferente de lo que hablaban los chinos hace 5.000 años. Lo que pasa es que en esa época el lenguaje era diferente. Entonces nosotros tenemos en todos estos sistemas en común estos mapas de energía. El Ayurveda tiene los canales, que es como por donde circula el agua, los ríos, los nadis, los puntos. En acupuntura también hay un mapa, es un poquito diferente. Están en el Ayurveda están los centros de energía, los chakras. En el masaje de Tailandia también tienen estas líneas. No todos los mapas son iguales, yo me estudié todos los mapas. En acupuntura más o menos son 2.000 puntos, hay 133 canales, 14 son tendinos musculares externos que podemos palpar directamente y el resto son de circulación interna y de la relación con los órganos. La medicina hasta hace un tiempo no veía la relación de un órgano con otro, estaba dividido en especialidades. A partir de Hipócrates, Hipócrates que incorpora la investigación científica. Y entonces Occidente empieza a súper especializar esta investigación y a dividir y a profundizar en las especialidades. Actualmente, por ejemplo, hay ciencias como la psiconeuroinmunoendocrinología que estudia la relación de los estados mentales, emocionales, psicológicos con nuestros estados corporales, con los procesos y los mecanismos fisiológicos. Entonces, cuando vemos, se parece o hay muchas cosas en común y hay otras diferentes que
está excelente porque la evolución del ser humano hace que vayamos avanzando en conocimiento y nunca está dicha la última palabra. La ciencia tiene de interesante eso, que siempre estamos aprendiendo e incorporando algo nuevo y evolucionando. Por ejemplo, cuando yo aprendí el masaje de Tailandia, me encantó porque es en el suelo, igual que el shiatsu, que es japonés. En China está el tuiná. Entonces encontramos diversidad de técnicas. En Japón lo practicaban los kenyos, que son los no videntes, porque al no tener la vista, desarrollaban mayor sensibilidad en la mano. Entonces, encontramos como toda una tradición de escuelas. Por ejemplo, mi maestro que me enseñó, el doctor Kosawa, acá de Córdoba, es de la línea de Shiatsu Zen. Pero aún en la línea de Shiatsu Zen hay diferentes maestros y diferentes escuelas. Por ejemplo, el masaje de Tailandia también tiene varios niveles, entonces aprender a hacerlo bien lleva mucho tiempo, porque son muchos niveles de estudio. O sea que todas estas escuelas tradicionales de conocimiento tenían sus reglas para vos poder practicarlo y dar el servicio. En la China a los médicos les pagaban si sus pacientes estaban sanos y cuando se le moría a un paciente ponía una lamparita en la puerta. Esto es la antigüedad. Es decir, que desde siempre la medicina ha tenido esta exigencia para poder ser eficiente y para poder tener un cuidado de la salud. También vemos en la antigüedad cuestiones de ecología. En los antiguos Vedas ya había una reunión, hubo reuniones así 2500 años atrás, donde se preguntaba qué iba a pasar con los seres humanos, que cada vez más iba a haber ciudades y más aglomeración de seres humanos y cómo iba a estar la salud de todos los seres humanos por el aumento de las poblaciones. Entonces también encontramos conceptos de salud pública que ahora estamos, digamos, más que nunca comprendiendo la importancia de cuidar el planeta, de cuidar nuestra comunidad, de cuidar los espacios en común que tenemos para la salud pública. Bueno, quienes hemos andado viajando por México, las ciudades mayas eran arquitectónicamente y desde el pensamiento de la salud pública, eran una organización muy interesante y muy avanzada. Y ellos también, cuando estuve en el sur de México, hay un conocimiento ancestral de las parteras de Chiapas. Entonces vemos en ciertas comunidades, el gobierno les da una formación científica y que contienen el proceso de el embarazo, del parto, con un conocimiento ancestral, pero también integrado científico. Yo pienso eso, que es importante el siglo XXI, es una bendición tener tanto conocimiento y que podamos integrar. Incluso, bueno, siempre me acuerdo de Borges, es un escritor argentino, que hablaba de la biblioteca de Babel. Él soñaba con una biblioteca con el conocimiento de todo el mundo. Y podríamos decir que Internet es esa biblioteca de Babel que soñó Jorge Luis Borges, porque podemos acceder al conocimiento de toda la humanidad. Y siempre que lo hagamos desde una actitud de respeto por el servicio que brindemos, por el ser humano, por la vida, respeto por la ecología, por el planeta, que lo hagamos con conciencia, siempre va a ser con un beneficio. Pues totalmente, qué interesante. Nos dicen por ahí por el chat también. Ahora ya sí tenemos todo el mapa. Y bueno, antes de pasar las preguntas, que hay alguna pregunta ya por ahí, yo te quería preguntar, Ana Raquel, por ese libro tan maravilloso
que ha salido con Mindalia. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Voy a recordar que tus redes sociales, antes de nada, estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí podéis acceder directamente a los perfiles de Ana Raquel y todo lo que ofrece. Pero cuéntanos sobre ese libro, por favor. Bueno, el libro comenzó siendo estudiante y empecé a escribir porque me, como me apasioné y yo empecé siendo terapeuta manual, haciendo terapia manual holística y luego me gustó tanto que entré a la universidad y luego conocí eh, la terapia craneosacra, la osteopatía con la línea de Andrew Taylor Still, la línea, bueno, uno de mis maestros es Philippe Drouel de Canadá, que estuve estudiando allá, son muchos años de estudio y que tiene que ver con el entrenamiento de la mano, con la percepción de la mano y con el respeto del tejido del paciente, hacer un diálogo. Entonces, luego conocí el drenaje linfático, que se utiliza actualmente mucho en el postquirúrgico de extirpación de mama, que es el único tratamiento porque genera edema a veces cuando sacan ganglios. Y entonces fui a medida que iba estudiando, practicándolo en mi consultorio, porque yo me he dedicado toda la vida a esto, este es el primer año porque estoy estudiando el doctorado de Ciencias de la Salud, pero bueno, comencé siendo terapeuta manual en el 91, 93, y entonces, a medida que iba estudiando y me iba enamorando de cada técnica y encontrando la riqueza, iba escribiendo, escribiendo, y así surgió el libro. De hecho, siempre siento que nunca lo voy a tener terminado, porque siempre hay algo que mejorarle y corregirle a cada capítulo, porque es algo tan grande el conocimiento que uno siempre queda más pequeño y siempre hay algo que aprender. Eh, y bueno, así fue que fui haciendo cada capítulo y cuando vi que Mindalia abría la editorial, digo, bueno, yo lo envío a ver si les gusta. Así que agradecida con Mindalia porque digamos, es un libro que tiene, no sé cuántas páginas quedaron en esta edición, pero 260 y algo de páginas donde explico fundamentos científicos, técnicos, también tradicionales, respetando, eh, para quienes les interese aprender y algún estudiante joven o no tan joven que quiera dedicarse a eso, comprender el respeto y la seriedad al momento de aprender, estudiar y aplicar la terapia. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí ya lo tenéis, ya sabemos un poquito más sobre esto. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, ¿sí? Si te parece, y seguimos contestando y profundizando un La poquito. foto, Sí. la foto la mostraste ya. No, la podías mostrar tú, querida, te Ah, comenté, por eso, sí, sí. porque yo quería contar la anécdota de la foto de portada. Esa foto la hice yo, o sea, en un lugar que se llama el Durazno de Yacanto, acá en Córdoba, que es un paraíso, es bellísimo. Y bueno, apareció la mariposa y Sutherland, todos los, digamos, discípulos directos de Andrew Taylor Still, hablan de la mano suave como una mariposa porque se entrena esa suavidad para poder dialogar con el tejido del paciente en la osteopatía. Y entonces apareció la mariposa y bueno, fue todo, ay, saco la foto, espérame, espérame, y me esperó la mariposa, así que fue como una señal hermosa de esa mariposa en la mano y tantos años pensando en una mariposa y entrenar la mano con suavidad. Ujú. Y Qué pasamos a las bonita preguntas. la anécdota, qué bella, muchas gracias. Vamos a las preguntas, vamos allá. Antes de nada, para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que la pregunta sea preferente. Vamos allá con la primera, que he seleccionado, nos la hace José Olivares desde YouTube y nos dice, pregunta desde México, ¿qué terapia manual nos recomiendas para fortalecer la fuerza de voluntad?
qué interesante pregunta. Hola, José. Em, Cuando estamos en un proceso terapéutico, ya sea como terapeutas o como pacientes o como personas, necesitamos entender lo que es el trabajo en equipo, multidisciplinario. La fuerza de voluntad, en mi punto de vista, eh, ¿qué haría yo? Haría ejercicios. Hay unas técnicas de Feldenkrais, de ejercicios muy suaves que uno va haciendo un abdominal y se levanta. Haría una consulta con el terapeuta y se podría hacer técnicas de osteopatía también. No lo trabajaría solamente con la terapia manual. Actualmente tenemos que abrirnos al abordaje multidisciplinario cuando vamos a tanto a resolver alguna situación que esté desequilibrada y necesitamos balancearla, como si queremos tratar a alguien. Siempre trabajar en equipo. Si a mí me viene un paciente consultándome eso, yo le propongo, bueno, te hago este trabajo de osteopatía suave, es el enfoque que yo trabajo. Hay muchos enfoques, eh, y lo haría consultar un terapeuta, ya sea un psicólogo o alguien formado dentro de las áreas de la terapia corporal. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Vamos con la próxima, que nos la hace Gila Redondo desde YouTube y nos dice, pregunta desde Argentina. Cuando era niña me hacían acupuntura porque tengo escoliosis, pero actualmente no me gusta que me hagan masajes. ¿Por qué puede ser? Gracias. Ah, qué bueno. Bueno, la acupuntura en niños se empieza a practicar. Actualmente se prefiere a partir de los 18 años porque es por la mayoría de edad. Hay leyes que han cambiado mucho para el cuidado del paciente y que, digamos, puede elegir. El Shonin es la acupuntura para niños, que es una acupuntura sin agujas. No se hace a los niños acupuntura, no se le clava las agujas. Se hace, es una técnica que se utiliza también con las manos, se puede utilizar alguna herramienta para tocar, pero muy suave es con los niños. Entonces yo no sé qué acupuntura le habrán practicado, pero en principio no se aplica agujas a los niños. No todas las personas les gusta que tengan contacto físico. Puede ser diversidad de causas, malas experiencias en la infancia o falta de contacto físico en la infancia o simplemente que hay personas que no les gusta que los contacten. En ese caso, no hay que forzar una situación y pueden hacer natación, deporte, ejercicio, y hay, no sé, Qigong, yoga, Feldenkrais, pilates, porque la terapia manual no, o la osteopatía no reemplaza el ejercicio y a la inversa tampoco. Entonces es muy importante el ejercicio. Y eso hace que estemos bien, que estemos saludables, que nuestros neuroquímicos y nuestros músculos estén saludables. Entonces, para como cerrar un poquito la pregunta, yo no me forzaría porque tiene que ser agradable el encuentro. O sea, tiene que sentirse uno cómodo que le practiquen la terapia manual y el que no le gusta, no le gusta, pero puede encontrar ejercicios terapéuticos conscientes. Investiga por allí Feldenkrais, es preciosa esa técnica, Tai Chi, Qigong, son todas escuelas que también tienen toda una... Feldenkrais hizo todo un estudio de neurobiología de cómo rehabilitar nuestros movimientos y la relación de nuestro cuerpo y el cerebro. Entonces, a través de movimientos muy suaves, muy lentos, muy conscientes, va generando la rehabilitación del cuerpo. Y en la osteopatía, el enfoque que yo trabajo, también se trabaja con suavidad, con lentitud, porque eso le da al cerebro de hacer las vías neuronales y reparar. Entonces, podrías encontrar, en México hay excelentes maestros y
terapeutas de Feldenkrais. Bueno, pues genial también por ahí. Otra pista. Vamos a la próxima. Nos la hace Milagro Zumbado desde Facebook. Nos dice, pregunta desde Costa Rica. ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo que tiene diabetes con la energía? Qué interesante pregunta. Bueno, primero que debe ser, he visto fotos de Costa Rica, un país muy bello. Te felicito como madre que estés en la búsqueda de brindarle cosas lindas a tu hijo. Lo básico de la energía es dormir bien, es básico poder dormir bien, alimentarnos adecuadamente, ejercicio, caminar, un deporte. Diabetes me dijo que tenía, entonces es importante para un niño con diabetes el deporte, que son las recomendaciones que hace un médico. Seguir el tratamiento médico y a los niños les encanta jugar, entonces jugar mucho con ellos. La energía del niño es a través del juego. Bueno, yo también hago osteopatía pediátrica, en este momento no porque estoy haciendo el doctorado de Ciencia de la Salud, pero he hecho muchos años osteopatía pediátrica y el niño le gusta el juego, le gusta divertirse, le gusta correr, escuchar música, bailar. Son actividades cortas, entonces le podés poner música y bailan juntos. Eh, en la diabetes es importante trabajar con la alegría, con el movimiento, con la alegría, ya sea niño o adulto, el ejercicio físico. A veces encontrar espacios de salud en la vida cotidiana son actividades sencillas. Y bueno, lo que tu médico te diga también. No, en la diabetes es muy importante seguir el diagnóstico y el tratamiento médico, no abandonarlo. Uno complementa con un montón de cosas, pero es importante eh, que el niño también aprenda a valorar y a amar, a relacionarse con el tratamiento médico de una manera eh, como sintiendo que es para el bien, no como un tedio. Entonces eso hace que el niño y el adulto podamos sostener el tratamiento que necesitemos respetando las indicaciones del médico y del sanitario o fisioterapeuta o osteópata que estemos consultando. Ujú. Bueno, ahí va eso también para muchas personas. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta que nos la hace Sara Olivas desde YouTube y nos dice, pregunta desde Costa Rica, ¿qué se puede hacer para recuperar la memoria? Ah, qué interesante. Bueno, el tema de memoria, ahí habría que ver la edad del paciente y, digamos, el diagnóstico médico. En función del diagnóstico médico, se suelen hacer ejercicios eh, cognitivos para entrenar la memoria. Habría que ver ahí bien el diagnóstico médico, que te asesores. Si es un adulto mayor, se trabaja con un terapeuta ocupacional para que vaya cognitivamente registrando ciertas actividades. A veces las personas están viviendo mucho estrés sin ser un adulto mayor y empiezan a no recordar cosas. Es un síntoma de estrés. Entonces, ahí habría que consultar, por ejemplo, un especialista como la psiconeuroinmunoendocrinología, de qué está necesitando para balancear el estrés. La memoria es una capacidad cognitiva, pero cuando el individuo está sobrepasado de estrés, eh, empieza a tener estos síntomas. Entonces habría que hacer un diagnóstico médico adecuado y a partir de allí, qué recurso utilizar cognitivo para entrenar la memoria o lo que surja en ese diagnóstico. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Como comentaba, era la última pregunta
que cabía hoy porque estamos ya en el final, pero recuerdo a las personas, porque han entrado un par de preguntitas más ahora mismo, que pueden dejar estas preguntas en el vídeo en diferido, ¿sí? Están entrando por YouTube, pues en el vídeo en diferido de YouTube, y así pues ella, Ana Raquel, nos puede ayudar en cualquier momento que ella se conecte, ¿no?, a responder estas preguntas ella misma. Es que el chat, no se guardan las preguntas en el chat que se va generando en el directo, ¿sí? A veces lo explico, pero lo repito. Entonces, bueno, pues os animo a volver a dejarlas ahí para que Ana Raquel os pueda contestar. ¿Sí, Ana Raquel? Sí, con todo gusto, abajo del video, y yo a medida que vaya viendo preguntas, aunque ustedes tengan una pregunta de acá, no sé, a varios meses, la respondo con todo gusto. Genial, pues muchísimas gracias. Yo, bueno, muy interesante el tema, como comentábamos, me encantó y fue un placer compartir contigo. Así que te mando un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Mindalia, y te doy paso para que tú también te despidas, Ana Raquel. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Mindalia Editorial que me acompañaron en todo el proceso de edición en el libro. Lo tienen en la plataforma de Amazon para quienes les interese el libro. Mindalia es la editorial encargada, así que agradecidísima, agradecida al público, a ti, Elena, muchísimas gracias y por interesarse en todo esto. Quedo muy feliz con la entrevista y con este momento compartido. Genial, pues muchísimas gracias. También quedo feliz. También gracias a las personas que han estado haciendo también preguntas y participando en el chat. Y bueno, les recuerdo que podéis compartir esta información, ¿vale? Como siempre, con personas cercanas, pero también, ¿por qué no?, en vuestras redes sociales, si es eso lo que sentís, ya que al final ese es el cometido de Mindalia. También podéis suscribiros a nuestras redes si no lo habéis hecho aún, para no perderos ni uno de nuestros contenidos, ya que sabéis que el algoritmo os va a ir avisando de aquellos temas que más os gustan. Así que aprovechad esta herramienta. Y con esto ya me despido. Nos vemos en el próximo directo y un abrazo enorme.